Democracia. Seis 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Salud Pública, doctor José Ruales, a propósito de las últimas evaluaciones de la situación epidemiológica, sanitaria y las disposiciones que emanan desde el COE Nacional. Ayer recibimos la información de que se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados, no obstante que hay una apertura para la libre celebración de Navidad y de fin de año, pero con estas disposiciones que debemos observar, el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados. ¿Cuál es esta disposición, señor ministro Ruales? Luego hablamos de la evaluación en el caso COVID y el contagio de enfermedades respiratorias. Ministro, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación para informar a la ciudadanía. En efecto, en el COE nacional realizado el día de ayer, luego de haber informado sobre la situación epidemiológica, se recomendó el mantener el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos cerrados. En aquellos espacios en donde no se puede mantener el distanciamiento físico, donde la persona está aglomerada. Estamos hablando del transporte público, eventos religiosos, reuniones o aglomeraciones siempre dentro del espacio público, ¿no? Al mismo tiempo se mantiene la utilización obligatoria en establecimientos de salud. Y especialmente estamos reiterando la necesidad de mantener el aislamiento y el uso de mascarilla mientras dura la sintomatología respiratoria, mientras dura los síntomas gripales, ¿no? La fiebre, los estornudos, el dolor de cabeza, la congestión nasal, etcétera. Esa sintomatología con o sin diagnóstico debe mantenerse en aislamiento y la utilización obligatoria 5 días después. Esto es lo principal, proteger a nuestra familia, proteger a nuestros compañeros de trabajo, evitar, si uno está enfermo, asistir a los eventos. Y además está altamente recomendado el uso de mascarilla en lugares abiertos, donde hay eventos masivos, pases del niño, aglomeraciones, donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Pero al mismo tiempo el COE no ha recomendado la suspensión de eventos, de actividades, de reuniones familiares, de actividades, etcétera. Lo que se está recomendando es cuidarnos, evitar, especialmente quienes se sienten enfermos, el salir, el contagiar a los demás, el tener esa responsabilidad, y en esos lugares masivos también mantener el uso de mascarilla, especialmente en el transporte público, por ejemplo, para evitar que seamos contagiados o que nos contagiemos. Los resultados de estos 15 días han sido satisfactorios. Observamos un buen impacto en el uso de la mascarilla, en la reducción del contagio, de la transmisión, etcétera, pero tenemos que mantenernos conscientes durante estos días que se vienen adelante. Señor ministro, siendo importante el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados, ¿cuál ha sido la incidencia? Ayer escuchamos el informe que usted presentaba, precisamente en esta reunión, que daba cuenta del control, la disminución en casos de contagio de COVID en algunas provincias como en la costa, pero también de alguna manera el aumento en algunas provincias de la sierra. Sí, en efecto, observamos ya reducción importante en varias provincias, especialmente en la provincia de Guayas, que fue la que mayor número de casos se presentó hace 3 semanas.
En Guayas tenemos esta semana una reducción de 2.170.100 casos, es decir, una reducción de más del 42%. Y lo mismo ocurre en provincias como Bolívar, Chimborazo, Azuay y Napo. Sin embargo, hay otras provincias en donde se ha incrementado el número de casos, a pesar de que el número de casos no es grande, ¿no? Estamos hablando entre 25, 75 y 100 casos en Carchi, Imbabura, Morona, Santiago, Pastaza, Sucumbíos, y en el resto de provincias se mantiene una tendencia estable, es decir, los casos no aumentan grandemente o se mantienen más o menos en lo mismo en el resto de provincias, incluyendo en la provincia de Pichincha. Que este año tenemos una combinación que no había ocurrido los años anteriores por el uso de la mascarilla, el aislamiento y por la aparición del COVID, entre el COVID y los virus respiratorios que comúnmente tuvimos en estas formas estacionales hasta el año 2019, especialmente el virus de la influenza, AH3N2, AH3N1, la influenza tipo B o los virus de parainfluenza o virus sincitial respiratorio. Estos virus están circulando y se observa que durante estas últimas 2 semanas, y esto se debe al uso de la mascarilla, a nivel nacional, especialmente en la provincia de Pichincha, que fue la que tuvo una mayor incidencia de influenza, observamos una importante reducción en el número de casos y en el número de casos graves. En casos de hospitalización, estos se están reduciendo. Sin embargo, el comportamiento de esta enfermedad, especialmente la influenza, es estacional y se va moviendo de lugar. En el caso de la costa, esta aparece un poco más tarde cuando empieza la temporada lluviosa, bajan las temperaturas, etcétera, y esperamos que pueda haber un nuevo pico de influenza. Por eso es muy importante la prevención con la vacuna. Señor ministro, a propósito de vacunas, ¿cómo está precisamente la entrega y la colocación de vacunas, tanto COVID-19 cuánto de influenza? Porque en algún momento cuando visitamos hace un mes aproximadamente, se estaba vacunando solo a mayores de 61 años y menores de 5 años. ¿Conocemos que ahora esto ya se ha generalizado? Sí, en efecto, la vacunación contra el COVID, la vacunación de refuerzo, se sigue manteniendo en el primer refuerzo a mayores de 12 años y en el segundo refuerzo a mayores de 18 años. Desde inicios de noviembre hasta la fecha, hemos tenido un importante incremento, ¿no? Esto ha subido más o menos 1 millón de dosis en estos 2 meses, una vez que la gente ha identificado este mayor riesgo. En el caso de la vacuna de influenza, la vacuna de influenza no es una vacuna general, no es una vacuna que administramos a la población total. La vacuna de la influenza se administra al personal de salud, a las embarazadas o a las mujeres en lactancia, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen una enfermedad crónica o una enfermedad añadida, a los niños menores de 6 años, mayores de 3 meses, a los mayores de 65 años, a los privados de libertad y a las personas que cuidan de todos estos grupos, a las personas que cuidan adultos mayores, personas con discapacidad, a las mamás que están cuidando a los niños menores de 6 años, ¿no? En esta población nosotros tenemos a la fecha una cobertura del 25% de estos grupos, excepto en el personal de salud que llega ya casi al 40%. Entonces la vacunación de la influenza se hace por riesgo. Son justamente estos grupos, los grupos que más se han enfermado, especialmente en Quito, de influenza, son los niños menores de 12 años en general, pero básicamente entre 1 y 5 años. Y en cambio, en los grupos de adultos mayores, básicamente el número de casos de hospitalización que tenemos son por COVID
en la mayor parte de los casos y son personas que no han cumplido el esquema de vacunación. En este proceso de vacunación, señor ministro Ruales, ¿siguen actuando las brigadas de inmunización en todo el país? Siguen actuando, nunca nos hemos detenido. Las brigadas de vacunación trabajan de lunes a domingo, de lunes a viernes en todos los centros de salud, los fines de semana en centros de salud asignados, pero también seguimos trabajando en brigadas comunitarias, ¿no? Todos los días estamos recorriendo los barrios, es algo ya propio de las unidades de salud, es un mecanismo permanente que hemos definido y instituciones, ministerios, entidades públicas y privadas, lógicamente los establecimientos de salud públicos y privados, llegamos con las brigadas para vacunar al personal de riesgo, centros gerontológicos, centros de adultos mayores, etcétera. Entonces se mantiene tanto la vacunación in situ en los centros de salud como las brigadas. En el caso de Quito hay alrededor de 18 brigadas con el municipio que se han organizado y que se mantienen también permanentemente. ¿Y cuál es la explicación, señor ministro, el por qué subió el pico de contagios de influenza aun cuando ha bajado durante los últimos días? ¿Cuál es la explicación? No, la influenza, el pico subió, el mayor pico que tuvimos fue hace 2 semanas, ¿no? En estas 2 semanas observamos una reducción en el número de casos de influenza, pero como le digo, esto no es nacional, ¿no? La influenza ocurrió principalmente en Pichincha y Tungurahua, y en este momento tenemos también en algunas otras provincias de la sierra especialmente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que nosotros empezamos a vacunar también a inicios de noviembre, a finales de octubre en este año. ¿Por qué? Porque en el mes de abril y mayo de este año se empezó a observar ya aumento en el número de casos de enfermedades respiratorias agudas en general. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia con 19 hospitales centinela y los laboratorios que identifican esto. Y entonces decidimos comprar las vacunas anticipadamente en el mes de mayo. Las vacunas requieren 5 o 6 meses para poder hacer todo el proceso y empezamos a vacunar. La última semana de octubre yo lancé la campaña la primera semana de noviembre, a diferencia del año 2018 o 2019 que se empezó a vacunar en diciembre o en enero, ¿no? Esto se dio debido a que estuvimos 2 años prácticamente sin transmisión de influenza. Entonces nuestros niños, nosotros no habíamos desarrollado la inmunidad de este virus, que es un virus que también muta anualmente, y por eso cada año debemos adquirir una vacuna nueva para las cepas que circulan este año. Eso es lo que hicimos en el mes de mayo. Compramos una vacuna que tiene 3 cepas, es una vacuna trivalente, tiene la vacuna, la AH3N2, que actualmente es el 63% de las infecciones respiratorias que tenemos en el país. El 30% son COVID ahora y el 63% son influenza. Pero además tiene la cepa AH1N1 y la cepa de influencia B, que es la que también está circulando en el país. ¿Y cuál es el nivel de mortalidad en el caso de estos casos de influenza H3N2, señor ministro, a sabiendas de que pudiera tener mayor afectación a niños entre 1 y 4 años? Sí, en las últimas 6 semanas hemos tenido un fallecimiento por estos casos, ¿no? Esto ha ocurrido en un menor de edad en el caso de influenza, ¿no? Y en el caso de COVID hemos tenido 4 fallecimientos la semana pasada. Señor ministro, ¿se cuenta con las suficientes vacunas tanto para vacunar contra el COVID cuanto para la influenza H3N2?
Se cuenta con suficiente vacuna, ¿no? La vacuna de COVID, de acuerdo a nuestra planificación, la tenemos para 3 meses todavía para cubrir las dosis de refuerzo, y la vacuna de influenza tenemos para el periodo también que nosotros calculamos hasta el mes de marzo para cubrir a la población de mayor vulnerabilidad, que como le digo, estamos ahorita en el 25%. Si es que logramos una mayor velocidad, si las personas acuden más prontamente, esperamos terminar antes esta campaña de vacunación. Y al mismo tiempo, ya en el mes de octubre, iniciamos los contactos con el mecanismo COVAX de la OMS, y estamos haciéndolo con el mecanismo del Fondo Rotatorio de Vacunas del OPS para adquirir vacunas que sean ya específicas para las nuevas variantes circulantes de COVID para el próximo año. Y estamos con el equipo técnico también definiendo cuál va a ser la población a la que se la pueda vacunar. Esto en relación ya a los análisis científicos, a los estudios y a los resultados que se están dando en otros países. Quienes han recibido las 2 vacunas iniciales y las 2 dosis de refuerzo, ¿con ello momentáneamente se quedará o hay perspectiva, incluso, como usted decía, la actualización de las vacunas? ¿Qué perspectiva hay para el 2023 respecto de la vacunación luego de las 4 vacunas contra el COVID el próximo año? Sí, la perspectiva es lograr el desarrollo de vacunas que sean más específicas a las nuevas variantes, ¿no? Las vacunas que estamos utilizando actualmente son las vacunas que utilizan la variante ancestral, es decir, la variante original de COVID, y hay vacunas que están utilizando variantes B6, B7, variantes de Omicron más actualizadas. Algunas de ellas, como la bivalente que se está utilizando en algunos países, podría ser más eficiente que la vacuna de tipo ancestral. Esos análisis estamos haciendo, pero como a veces la variación que se da por las mutaciones es muy rápida, es necesario tener una vacuna que específicamente actúe contra las variantes que están circulando en el país, ¿no? Como es la BQ1, por ejemplo. Entonces, esos elementos son los que estamos analizando, tanto con estas organizaciones que nos proveen de vacunas como los laboratorios. Para ello, el país cuenta con los recursos. Hemos asignado recursos de contingencia de los créditos que teníamos para la compra de vacunas COVID durante este último periodo y para el año 2023, de tal manera que tenemos aseguradas las vacunas de COVID, tenemos aseguradas las vacunas de influenza y contaremos con la nueva tecnología en cuanto ésta sea calificada. De cualquier manera, para el próximo año habrá que mantener periódicamente esta vacuna contra el COVID. Eso es lo que tenemos que analizar de acuerdo a los estudios que se hacen sobre la población. En principio creemos que sí, creemos que lo más probable es que tengamos que tener al menos una dosis adicional de una vacuna más específica y que creemos que no va a ser necesario a la población general, sino a la población en mayor riesgo, a la población más vulnerable. Esos son elementos que, junto con el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización y el Comité Científico del Ministerio, estamos analizando. De cualquier manera, esto ha permitido, esta política de vacunación contra el COVID ha permitido no llegar a casos como hoy está viviendo China en una situación de alguna manera dramática, señor ministro. No, por supuesto. Incluso ayer mostramos la información de los datos comparativos de nuestro país con otros países de la región como Chile, Perú, México, incluso Estados Unidos. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad por millón de habitantes que es cercana a 0.1, mientras que Perú,
está en 1, Chile está en 1.3, o Estados Unidos en 1.4, México está en 1.3, en 0.3, es decir, tenemos una muy baja tasa de mortalidad en el caso del país, gracias al que quienes tienen el esquema completo y los refuerzos tienen una probabilidad de morir y de desarrollar formas graves de la enfermedad muchísimo menor, ¿no? 90% menores probabilidades que aquellos que no completaron en el esquema de vacunación. Y eso es lo que estamos observando, las personas hospitalizadas por COVID, especialmente los adultos y los adultos mayores, son aquellos que tienen un esquema incompleto de vacunación generalmente. Señor ministro, estamos llegando al final de este año. ¿Cómo ha estado la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud durante este 2022? Bueno, este año 2022 hemos trabajado fuertemente en el último semestre, ¿no? Y hemos logrado hasta el momento, la proyección que tenemos hasta este día viernes, es de un 94.15% de ejecución presupuestaria. Eso quiere decir que habremos devengado hasta esta fecha, hasta este día viernes, $2.775 millones en la atención de más o menos solamente hasta noviembre, de 42 millones de atenciones de salud. Hemos ya recuperado la atención de salud institucional del ministerio, hemos superado las atenciones del año 2019, de estas 42 millones, más o menos unos 4 millones corresponden a atenciones de emergencias, alrededor de 500,000 corresponden a egresos hospitalarios, cirugías, cesáreas, partos, atenciones de otro tipo, y tenemos cerca de 37 millones de atenciones de consulta externa, de consulta en hospitales y especialmente en los centros de salud. Y una cosa muy importante es que estamos revirtiendo también el patrón de la relación de consultas por enfermedad y consultas preventivas. Casi el 60% de las atenciones de consulta externa ya son consultas preventivas. Hemos duplicado la atención a mujeres embarazadas, ¿no? Hemos casi llegado a un 80% del total de mujeres embarazadas que han sido captadas a nivel nacional, y hemos también incrementado en un 50% la captación y la atención de los niños menores de 2 años, de niños que queremos mantenerlos sanos, evitar la desnutrición crónica infantil. Entonces, el Ministerio de Salud se ha reactivado, estamos resolviendo los problemas internos de gestión en los modelos, en las formas de compras, de contratación, especialmente en insumos médicos, en medicamentos, y hemos avanzado mucho en la inversión, especialmente para mantenimiento, repotenciación del primer nivel de atención. Estamos interviniendo 1,720 centros de salud, al mismo tiempo que, como ustedes saben, estamos avanzando ya en la apertura de 2 nuevos hospitales, totalmente nuevos, Durán y Bahía, y estamos por hacer la apertura del hospital que se ha remodelado, que se reconstruyó en Manta. Esperamos la primera semana de enero ya empezar a pasar el equipamiento, y estamos ya terminando el proyecto que había estado varado varios años por problemas administrativos y de corrupción en el hospital de Pedernales, por ejemplo. Señor ministro, siendo importante este 94,15% de ejecución presupuestaria en lo que va del año, ¿cómo está la provisión de medicamentos y el sistema que implantara el Ministerio de Salud para la derivación de las recetas? Sí, la provisión y el abastecimiento de medicamentos ha mejorado más o menos un 20% del bache que tuvimos a finales del año pasado, ¿no?
pero al mismo tiempo, como le digo, estamos con una producción muy grande, ¿no? Es decir, todo lo que entra prácticamente sale, y eso, dependiendo también del nivel del hospital o de la región, puede variar más o menos entre el 70% hasta el 93-94%, dependiendo de los hospitales. Hemos mejorado mucho varios procesos. El primero ha sido el de medicina cerca, que lo que busca es complementar la receta del paciente para que pueda tener todos los medicamentos. Una buena parte va a seguir dispensándose en los hospitales, en los centros de salud, y aquellos medicamentos que no estén disponibles van a ser, esto es lo que hemos definido en el convenio con las cadenas de farmacias, dispensados a través de una receta electrónica en las farmacias privadas. Pero al mismo tiempo hemos subido ya a cerca de 370 medicamentos que están en el catálogo electrónico. De un total de más o menos 777 medicamentos que esperamos llegar a catalogar, quiere decir que más de la mitad de medicamentos ya se van a comprar a través de un proveedor que ya concursó, que ya logramos un precio a través de una puja, que tiene ya una definición de un precio y que se compran en la página electrónica del CERCOP. Es decir, que en 7 días se hace el proceso de compra y en 15 días el proveedor tiene que empezar a entregar los medicamentos. Estos medicamentos estamos recibiéndolos mensualmente, de tal manera de no tener problemas de bodegaje, de medicamentos que se caducan, de malos manejos, y en todos estos casos se hacen de manera directa. Los procesos de compra regular pueden llevar 45, 60 días y a veces hay problemas, se caen o hay sobreprecios o cosas diferentes. Con esto estamos logrando, hemos comprado con este mecanismo cerca de $40 millones en medicamentos que tenían un precio referencial de más o menos $60 millones. Es decir, tenemos un ahorro más o menos del 50% en relación a los precios históricos que se habían definido o que se establecieron como parámetro en el CERCOP. Pero al mismo tiempo abrimos otros mecanismos. Estamos comprando medicamentos, especialmente aquellos de enfermedades estratégicas o medicamentos oncológicos incluso, que no nos ofrecen en el país, que no tenemos un laboratorio o un distribuidor que nos ofrezca, a través de compras internacionales, especialmente con la Organización Panamericana de la Salud, y para el resto de medicamentos. Es decir, con todo eso, nosotros ya esperamos el próximo año tener un abastecimiento regular, y uno de los elementos que hemos desarrollado, que es algo increíble que ocurría en el ministerio, es que no existía un sistema automatizado, un sistema moderno de inventarios. Por lo tanto, la identificación del abastecimiento real, de la transición, de la logística, el movimiento de medicamentos a bodegas provinciales, a los hospitales, a las farmacias, se está haciendo de manera manual. Estamos incorporando un modelo que nos permita tener la trazabilidad del medicamento que se compra desde que ingresa hasta que se despacha en la farmacia a cada uno de los pacientes. A propósito de lo que usted señala, se han tomado los resguardos debido, porque hemos revisado y hemos dialogado con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, en donde, entre otras investigaciones, determinó hace poco la conformación de un cartel en procesos de contratación pública, que precisamente la investigación inició con la advertencia del CERCOP. Y ahí están laboratorios que han sido sancionados y que han ido a la justicia con una medida de acción de protección. Hay 5 laboratorios al menos: laboratorios asociados Zumba, Inversiones en Mandato Inversariato, Medical Store, operadores independientes Medical Diagnóstica, Medical Lab y Clínica del Médico Diagmed.
que han sido señalados y multados. ¿Cómo evitar que vuelvan a concursar, que vuelvan, cierto es que se hace por Sercop, pero que vuelvan a cometer estas acciones al conformar un cártel, como dice la Superintendencia de Control de Poder del Mercado? Sí, es justamente esos mecanismos fraudulentos los que se evitan con estas formas de compra, ¿no? Y es lo que se observaba en el pasado. Prestanombres, distribuidoras a nombres de otras personas que negociaban directamente con los hospitales, entre los proveedores, a precios que estaban superiores a los precios referenciales o cercanos a los precios de mercado. Lo que hemos hecho es, una vez que hemos tenido la información del Sercop o denuncias ciudadanas, hemos recibido también la información de la Asociación Nacional Anticorrupción, y toda esa información hemos distribuido a nuestras unidades de salud, las hemos hecho conocer también, en el caso de las denuncias, a la Fiscalía, a las agencias de control, de tal manera de estar en alerta, ¿no? Yo tengo un equipo de revisión, de auditoría de todos los procesos de contratación y compra. Obviamente son miles de procesos que se realizan en el Ministerio de Salud, pero hacemos una búsqueda tanto por muestreo como por identificación de riesgo, por denuncia, y estamos detrás de cada caso. Una vez que encontramos, hacemos las acciones inmediatas para evitar que esto sucede, pero básicamente hemos levantado las alertas de posibles empresas fraudulentas o que tienen antecedentes de haber cometido ilícitos o que están en duda, etcétera, y informamos, revisamos para evitar que puedan meterse dentro del sistema. Estamos alertas. Para concluir en este tema, señor ministro Ruales, ese 20% del que mencionaba de la producción de medicamentos, el próximo año habrá una expectativa de subir porcentualmente para la entrega de medicamentos a los usuarios. Sí, por supuesto. Nuestro objetivo el próximo año es lograr el 100% de los medicamentos vitales, de los medicamentos de mayor necesidad, de aquellos para enfermedades catastróficas, incluso los medicamentos más caros. Y en el general de los medicamentos tener siempre opciones, ¿no? Muchas veces cuando decimos que hay un desabastecimiento de un porcentaje, puede ser que sea de una fórmula farmacéutica, es decir, un medicamento de 100 gramos también se da de 50 y de 10, y a veces solamente tenemos el de 50, los dos otros. La idea es que en ningún caso tengamos un desabastecimiento de las moléculas del medicamento específico y que este siempre supere más del 85%, garantizando los medicamentos vitales y los medicamentos para enfermedades oncológicas, las enfermedades raras, etc. Bien, al señor ministro de Salud Pública, doctor José Ruales, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia, y confiamos que siga avanzando el sector de la salud. Muy amable. Muchísimas gracias también, y aprovecho para desearle a usted y a toda la audiencia unas felices fiestas, que especialmente sean llenas de salud, de paz, y que el próximo año sea de prosperidad. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, ministro. Salud cívica y salud física también. Muy amable. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a la pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el académico y articulista de Diario El Universo, Simón Pachano, para hablar sobre la situación política al cierre de este año y cómo ve a la situación del Perú en las condiciones en las que se encuentra hoy. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. Ponte en modo Navidad. ¡Felicidades!